Atención México, hay una cifra que define todo lo que está en juego en la revisión del TEMEC, que se acerca en julio de 2026. $1.903.000.000.000. Ese es el volumen del comercio intrabloque entre México, Estados Unidos y Canadá en el último año registrado. Para que ese número tenga dimensión real, más allá de las cifras en los comunicados de prensa, hay que entender lo que significa en términos de empleos concretos, familias que dependen de ellos y cadenas de producción que no tienen sustituto inmediato. México se consolidó como el principal socio comercial de los Estados Unidos, superando a China en volumen de exportaciones. Eso no es una casualidad ni el resultado de ningún favor diplomático. Es el producto de 30 años de integración industrial tan profunda que separar las economías de los tres países sería como intentar separar los ingredientes de un pastel ya horneado. No se puede sin destruir el producto completo. Y la discusión sobre si ese tratado se renueva, se modifica o se rompe va a definir el rumbo económico de la región para las próximas generaciones. El contexto político en el que llega esa revisión no podría ser más tenso. Washington llega a la mesa con una lista de 60 puntos de conflicto identificados contra México y 30 contra Canadá. Esa lista no es una agenda de negociación técnica entre socios que buscan optimizar un acuerdo que funciona. Es la expresión de un aislacionismo que confunde la fuerza política doméstica con la autarquía económica y que ignora que el proteccionismo en el siglo XXI tiene consecuencias reales que ningún eslogan electoral puede absorber ni explicar. La retórica de aranceles punitivos y fronteras cerradas que emana de ciertos sectores del gobierno estadounidense ignora un dato fundamental. Por cada producto que México exporta hacia el norte hay una red masiva de proveedores, logísticos, financieros y manufactureros en Estados Unidos que también gana. Romper el TEMEC no es quitarle trabajo a los estadounidenses para dárselo a los mexicanos. Es desmantelar una cadena de producción integrada que hace competitiva a la región completa frente a las economías asiáticas que llevan décadas construyendo sus propias redes de integración industrial. La postura que México y Canadá han puesto sobre la mesa en este proceso de revisión tiene una lógica que cualquier analista serio puede seguir sin importar su posición ideológica. Han propuesto una prórroga de 16 años para el tratado. No porque quieran congelar el acuerdo en sus términos actuales ni porque tengan miedo a la renegociación de cláusulas específicas. Lo proponen porque la estabilidad es el oxígeno sin el cual la inversión no puede respirar. Ninguna empresa va a comprometer miles de millones de dólares en plantas manufactureras, en capacitación de personal y en cadenas de suministro integradas si cada 6 años un político en turno puede amenazar con tirar todo el acuerdo a la basura por un eslogan de campaña. La incertidumbre tiene un costo medible y real en decisiones de inversión, que no se toman, en fábricas que no se construyen, en empleos que no se crean y en inversión extranjera que se desvía hacia otras regiones con marcos más predecibles. La estrategia de 16 años o nada no es una postura rígida. Es el reconocimiento de que la inversión requiere horizontes serios. Hay un dato que la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido en distintos formatos y que merece ser analizado por lo que dice sobre la naturaleza real de la integración. Por cada empleo que se crea en la industria manufacturera en México gracias al tratado, se generan 3 empleos indirectos en la economía estadounidense. Ese número no proviene de ningún estudio encargado por el gobierno mexicano para defender su posición en la mesa. Proviene del análisis de las cadenas de valor integradas que hacen que una exportación mexicana no sea simplemente un producto que sale de México hacia Estados Unidos, sino el resultado de un proceso que involucra insumos, diseño, logística, financiamiento y distribución en ambos lados de la frontera. La industria automotriz es el ejemplo más visible, pero no el único. Los sectores aeroespacial, médico, electrónico y agroindustrial tienen exactamente el mismo patrón de integración donde los componentes cruzan la frontera varias veces durante el proceso de producción antes de convertirse en el producto final que el consumidor estadounidense compra. Ese patrón de interdependencia profunda y estructural es el que los aranceles punitivos amenazan con destruir, no para beneficiar a la manufactura estadounidense, que también depende del mismo sistema, sino para encarecer los productos que los propios ciudadanos de los Estados Unidos consumen en su vida cotidiana. La cadena de valor automotriz es el caso de estudio que mejor ilustra lo que está en juego. Un automóvil ensamblado en una planta de Michigan o de Ohio puede tener componentes que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos hasta 8 veces durante el proceso de manufactura. Motor fabricado con acero canadiense, mecanizado en Michigan, ensamblado con componentes electrónicos producidos en Jalisco, montado en Texas con mano de obra certificada según los estándares del TMS.
Si en cada uno de esos cruces hay un arancel, el costo de producción se dispara de una manera que no beneficia a ningún trabajador en ninguno de los tres países. Solo beneficia a los países que producen los mismos vehículos fuera de la zona del tratado y que pueden venderlos más baratos precisamente porque sus propias cadenas de producción no fueron interrumpidas por la política comercial de la administración, que supuestamente los quiere competir. México llega a esta revisión desde una posición que sería impensable hace 20 años. Es el principal socio comercial de los Estados Unidos. El nearshoring, que ha traído inversión extranjera directa en los últimos años, está convirtiendo a México en el destino de manufactura de alta tecnología para empresas que antes producían en Asia y que hoy prefieren la ventaja de la proximidad geográfica, la integración del TEMEC y la reducción de los riesgos de cadena de suministro que la pandemia y las tensiones geopolíticas pusieron en evidencia. Esa posición no se improvisa en ninguna mesa de negociación. Se construyó con integración industrial real, sostenida durante 3 décadas, y es exactamente la posición desde la que Sheinbaum puede defender el acuerdo con datos que ningún discurso proteccionista puede refutar. México no está compitiendo contra Estados Unidos en el mercado global. México está haciendo que la oferta productiva de la región completa sea competitiva frente a las alternativas que China y otras economías asiáticas ofrecen. La postura de México en esta negociación descansa en 3 pilares que Sheinbaum ha articulado con consistencia. Primero, México está dispuesto a dialogar sobre cualquier cláusula técnica del tratado que requiera actualización. La economía digital, los estándares laborales, los mecanismos de solución de controversias, las reglas de origen para sectores que no existían cuando se firmó el TLC en 1994, son temas donde hay espacio real para la negociación. Segundo, México no va a ceder soberanía sobre sus recursos naturales ni sobre sus decisiones de política energética, como condición de renovación del tratado. Esa es la línea roja que la actual administración ha dejado clara con una consistencia que ha impedido que Washington la teste con ambigüedad. Tercero, la cooperación en migración, seguridad fronteriza y combate al crimen organizado, que son los temas que más le importan políticamente a la administración Trump para comunicar con su base electoral doméstica, no son independientes de la relación comercial. Son parte de la misma conversación bilateral y la calidad de esa cooperación depende necesariamente del tono y el respeto con que se lleve la negociación del tratado en paralelo. Esa conexión no es una amenaza. Es la descripción de cómo funciona la diplomacia entre socios reales en el mundo real. Canadá ha llegado a la misma conclusión por razones propias. El 70% de las exportaciones canadienses tienen como destino el mercado estadounidense. Esa dependencia podría interpretarse como una vulnerabilidad que Washington puede explotar en la negociación, pero también es exactamente el incentivo por el que Canadá no va a permitir que el TEMEC sea desmantelado por ninguna administración sin una resistencia que haga el costo político de esa decisión visible para los propios votantes estadounidenses cuyos empleos dependen del acceso a los mercados canadiense y mexicano. La unión práctica de México y Canadá en este proceso no es diplomática en el sentido ceremonial de las declaraciones conjuntas. Es estructural, 2 países que tienen razones independientes para defender el mismo principio, que la estabilidad del marco comercial regional no puede ser rehén de los ciclos electorales de ninguno de los 3 países. El caso del sector agrícola ilustra la interdependencia de una manera que los consumidores estadounidenses pueden sentir directamente en el supermercado. México es el principal proveedor de tomates, aguacates, fresas, pepinos y docenas de otros productos frescos que abastecen la dieta cotidiana de cientos de millones de estadounidenses durante todo el año. Esa disponibilidad de productos frescos a precios accesibles durante los 12 meses del año no existiría sin la integración que el TEMEC permite, que hace que la producción agrícola mexicana llegue al mercado estadounidense con la velocidad, la variedad y la escala que el consumidor da por sentada sin preguntarse de dónde viene. Aranceles punitivos sobre esas importaciones no crean producción agrícola interna en Estados Unidos que compense el déficit. La geografía y el clima no cambian por decreto. Lo que sí crean es inflación en la canasta básica, que afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos en los propios Estados Unidos, que son precisamente la base electoral que la retórica proteccionista dice defender con más énfasis. Ese es el tipo de contradicción interna que hace que los aranceles masivos sean políticamente costosos para quien los impone, no solo para quien los recibe. La dimensión energética de la negociación también merece atención porque es el punto donde la línea roja mexicana es más visible y más difícil de mover.
México produce petróleo, gas y energía eléctrica que el mercado norteamericano consume. La integración energética de la región, especialmente con el sureste de los Estados Unidos y con los estados del suroeste, crea una interdependencia que va en ambas direcciones. La política energética de la Cuarta Transformación, que recuperó el control estatal sobre los recursos naturales estratégicos y frenó la reforma que habría entregado una porción mayor del sector a operadores privados internacionales. Es exactamente el tema en el que Washington ejerce la presión más sostenida en la mesa de negociación, pero es también el tema en el que México tiene más claridad sobre lo que no va a ceder bajo ninguna presión arancelaria, porque la soberanía energética no es una posición negociable para ningún gobierno mexicano que quiera mantener la coherencia con sus propios ciudadanos y con los compromisos que lo llevaron al poder. Sheinbaum ha mantenido esa postura energética con la misma consistencia con que ha mantenido la de coordinación sin subordinación en materia de seguridad. Y en ambos casos, la firmeza ha producido el mismo resultado: el reconocimiento, a veces a regañadientes, de que México es un socio que tiene sus propios principios y que esos principios no se compran con amenazas arancelarias. Lo que julio de 2026 va a revelar no es solo el estado del TMS, va a revelar si la política comercial de la mayor potencia económica del mundo puede ser moderada por la presión combinada de sus dos vecinos, de sus propios empresarios y de la lógica de los mercados globales. Hay razones históricas recientes y concretas para pensar que sí. Los precedentes de los últimos años muestran que las amenazas arancelarias más agresivas se moderaron cuando el análisis del impacto sobre sectores específicos de la economía estadounidense hizo visible el costo real de implementarlas. La diferencia en julio de 2026 es que México llega con más poder negociador que en cualquier revisión anterior, porque tiene el registro de los últimos años de su desempeño como socio comercial principal de los Estados Unidos para respaldarlo. Los datos son el argumento más difícil de refutar en cualquier mesa de negociación seria, y en esta negociación los datos están claramente del lado de quien defiende la integración. La soberanía que México defiende en esta revisión del TEMEC no es el nacionalismo económico de las décadas anteriores que cerraba fronteras y rechazaba la inversión extranjera. Es la soberanía de un país integrado en la economía global que sabe lo que tiene, que conoce el valor real de lo que aporta a la región y que no está dispuesto a ceder ese reconocimiento como condición de la renovación de un acuerdo que los tres países necesitan. Esa distinción es la que hace que la postura de Sheinbaum sea difícil de atacar con los argumentos del proteccionismo. México no está cerrado al mundo, está abierto al mundo en sus propios términos. Y esos términos, respaldados por $1.903 billones en comercio anual y por la posición de México como principal socio comercial de los Estados Unidos, son exactamente los que Washington va a tener que respetar si quiere seguir teniendo el socio más confiable y más integrado que la economía norteamericana tiene disponible en el mundo que viene. Hay un contraste que el consumidor automotriz estadounidense rara vez relaciona con la política comercial, pero que merece nombrarse con precisión. El precio final de un vehículo ensamblado en Norteamérica refleja directamente la fluidez de esas 8 cruces fronterizas. Cualquier interrupción en ese flujo, así sea parcial, se traslada al precio de venta en cuestión de meses, no de años, porque las plantas automotrices operan con inventarios ajustados que no absorben choques arancelarios sin trasladarlos al consumidor final. Eso es exactamente lo que distintos analistas de la industria automotriz han señalado en sus proyecciones sobre el impacto de un escenario de ruptura parcial del tratado. Un incremento sustancial en el precio promedio de los vehículos producidos en la región norteamericana integrada. Una cifra que ningún comprador de clase media en Estados Unidos puede absorber sin que eso afecte directamente su decisión de compra y, en consecuencia, el empleo de quienes producen esos vehículos en ambos lados de la frontera. El nearshoring que México ha capturado en los últimos años no es un fenómeno garantizado de manera permanente ni independiente de lo que ocurra con el TEMEC. Las empresas que decidieron relocalizar producción desde Asia hacia México lo hicieron precisamente porque el tratado ofrecía certeza jurídica y arancelaria para justificar esa inversión de largo plazo. Si esa certeza se erosiona con la revisión de julio, parte de esa inversión que ya se dirigió hacia territorio mexicano podría reconsiderar sus planes de expansión futura, aunque la inversión ya comprometida sea más difícil de revertir de inmediato. Eso es lo que hace que la revisión de este año tenga consecuencias que van mucho más allá de los próximos 6 años de vigencia formal del acuerdo.
define si México sigue capturando la ola de relocalización industrial que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China generaron durante la última década, o si esa ventana de oportunidad histórica se cierra prematuramente por la incertidumbre que produce un proceso de renegociación hostil y mal gestionado. Vale la pena cerrar con una observación sobre el papel específico de los datos en este tipo de negociaciones, porque es ahí donde la postura mexicana muestra su mayor solidez frente a la retórica proteccionista. Cualquier negociación comercial entre potencias puede degradarse hacia el terreno emocional, donde lo que predomina es la narrativa de quién perjudica a quién, en lugar del análisis de qué produce beneficios mutuos verificables. México ha elegido deliberadamente mantenerse en el segundo terreno, presentando cifras de empleo, de comercio bilateral y de integración industrial, que cualquier parte puede verificar de manera independiente con fuentes oficiales de ambos países. Esa elección estratégica no es casualidad ni accidente de comunicación. Es prácticamente la única forma viable de sostener una posición de defensa firme frente a una potencia económicamente muy superior, porque mientras el argumento se mantenga técnico y verificable por terceros, resulta mucho más difícil de descalificar con retórica política improvisada que cuando la discusión se reduce a quién grita más fuerte o quién amenaza con mayor contundencia momentánea.